¿Sí? Muchas cosas de las que vamos a ver ahorita al principio que son generalidades, de pronto en el colegio nos las dijeron, en el colegio nos las enseñaron y simplemente lo que vamos es a unificar conceptos o a unificar criterios. Entonces, lo primero, ¿qué es el sistema nervioso? Pues como sistema que es, y lo hemos hablado en todas las asignaturas, ¿sí? En todas las asignaturas, no en todos los temas, como es un sistema, como es un aparato, es un conjunto de órganos, ¿sí? Esos órganos están interconectados entre sí y tienen una función. ¿Cuál es la función? Bueno, acá la función es mucho más compleja, por así decirlo, porque, por ejemplo, en el sistema urinario, en términos generales, era desintoxicar el cuerpo a través de la eliminación de toxinas en la orina. En el digestivo era descomponer los alimentos en sus componentes iniciales, coger los nutrientes, ¿cierto? En el sistema respiratorio, permitir el intercambio de una columna de aire para que haya intercambio de gases. Acá hay una función un poco más compleja. Primero, es interrelacionar o interconectar la parte interna del cuerpo con el sistema nervioso, que ya nosotros le hemos visto a través de todos los nervios. ¿Se acuerdan que los nervios simpáticos, todos son nervios simpáticos que inervaban las vísceras del tracto digestivo, que inervaban las vísceras del tracto pélvico o del aparato genitourinario, ¿sí? El décimo par que daba la inervación parasimpática de todas las vísceras, de tórax, de abdomen, de pelvis, ¿sí? Esa es una función del sistema nervioso, interconectar, y ya podemos mirar a través de quién, a través de unas estructuras que más adelante vamos a hablar, que se llaman nervios, ¿correcto? Y la segunda función es interconectar el medio exterior con el sistema nervioso, ¿sí? ¿Por qué nosotros sentimos frío? ¿Por qué nosotros sentimos que nos tocan? ¿Por qué nosotros sentimos que si nos pisan nos da un dolor? ¿Por qué nosotros sentimos que si ponemos el dedo en la candela nos quemamos y sentimos dolor? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se encarga precisamente de todo lo que está en el entorno, interconectarlo con el sistema nervioso. ¿Para qué? Hombre, pues para que se procese una serie de información que ahorita más adelante nosotros vamos a hablar. Ese sistema nervioso, esa interconexión interna y externa, lo hace a través de diferentes procesos, ¿sí? Primero, conducción. ¿Conducir qué? Ahorita vamos a hablar, conducir una serie de impulsos y conducir una serie de respuestas. Transmitir, pues ¿qué? Transmitir, ahorita le digo cuál es la diferencia entre conducir y transmitir, cuando veamos las vías, ¿cierto? Transmitir es impulso, y ustedes dirán, pero no es lo mismo que conducción. Sí, y por eso ahorita les digo en dónde radica la diferencia entre conducción y transmisión. Integrar ya lo hemos visto, integrar el cuerpo, los órganos internos con el sistema nervioso, integrar la periferia con los órganos, con el sistema nervioso. Control, ¿control de qué? El control de una serie de respuestas y el modificar o controlar la intensidad de un impulso. ¿Por qué nosotros podemos decir, me duele un poquito o me duele mucho? ¿O por qué yo puedo decir, me tocaron suave o me tocaron fuerte? ¿Sí? Porque el sistema nervioso se encarga de regular eso a través de un proceso de control. Y finalmente almacenar ¿qué? Una información, que más adelante vamos a ver cómo es ese almacenamiento. ¿Por qué nosotros no tenemos que todos los días aprender a caminar? ¿Sí? ¿Por qué no tenemos que hacer ese proceso todos los días? ¿Por qué nosotros no tenemos que todos los días recordar los números o recordar las letras del alfabeto? No sé si ustedes me imagino que sí, se vieron esta película como si fuera la primera vez. Sí. ¿Han visto?
que esa persona tenía que recordar todos los días, le tenía que recordar todos los días lo sucedido a partir de ese día. Lo anterior no, porque quedó almacenado ahí en la memoria de esa persona. ¿Por qué nosotros no todos los días tenemos que presentarnos entre ustedes mismos? ¿Por qué no tienen que presentarse? Hola, mucho gusto, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque se ha almacenado toda esa información. Entonces miren lo complejo que es el sistema nervioso. Y muy someramente, en la medida que vayamos hablando de funciones y todo eso, nos vamos a maravillar y de repente vamos a entender ahora muchas cosas que de pronto nosotros vemos en el común. No digo que todos los días, pero porque un paciente queda paralítico. Ahora sí vamos a entender por qué ese paciente no puede mover las piernas, ¿sí? O por qué el paciente no puede discriminar una información, ¿verdad? Muy bien. Todas estas funciones del sistema nervioso lo hace a través de dos grandes vías, que cuando estábamos viendo cara por allá a principio de semestre, medio les toqué ese tema, a través de dos grandes vías. Una vía que se encarga de llevarle la información hasta el cerebro, que se llaman vías aferentes o vías sensitivas, y otra vía que me trae una respuesta, ¿sí?, que se llama vía motora o eferente. Ahorita ya vamos a poder discriminar muy bien todo eso. Ese día, pues porque no veíamos y no me interesaba en ese momento complicarles la vida, hablamos solamente de esas dos grandes vías, ¿cierto? Aferencia, que necesito que lo tengan claro. Aferencia me lleva a un impulso, y aquí hay un gran error que de pronto en el colegio nos lo enseñaron, porque, por ejemplo, a mi hijo pequeño cuando le estaban enseñando le dijeron que las vías nerviosas conducen estímulos. Borremos eso, las vías nerviosas no conducen estímulos, ¿sí? Este es un estímulo, aquí está el estímulo. ¿Se movió el estímulo? No. Lo que pasa es que el estímulo actúa sobre una estructura que vamos a ver más adelante que se llama receptor, y ese receptor coge ese estímulo y produce una serie de alteraciones electroquímicas y me forma un ¿qué? Que yo lo he nombrado muchísimas veces siempre, ¿un qué? Lo dije hace un ratito. ¿Un qué? Un impulso. Lo que viaja es el impulso, no el estímulo, ¿sí? Entonces, viaja ese impulso a través de unas vías que ahora sí las vamos a desglosar mucho, ¿verdad? Entonces, tener claro esas dos grandes vías. La vía aferente me conduce un impulso, digámoslo así por ahora, desde la periferia ¿hasta dónde? Hasta el cerebro. Y la vía, o sea, cuando yo explico este tema, ahorita cuando veamos médula les digo, ¿sí? Miren todos acá, aferencia, ¿cierto? ¿Entra o sale la vía? Entra. Manéjenlo así para que lo entiendan fácilmente. Entra, ¿sí? Si está entrando, ¿sube o baja? Sube. Manéjenlo así para que lo entiendamos bien ahorita cuando ya veamos todas las vías. Y en las eferencias pues será lo contrario. Si las aferencias entraban, las eferencias ¿qué hacen? Salen. Si las aferencias subían, las eferencias ¿qué? Bajan. Entonces necesito que esos conceptos los tengan muy claros para cuando ya empecemos, ahorita más tardecito, empecemos a desglosar las vías y todo eso, entendamos bien. Porque hay veces que nos confundimos. ¿Pero por qué nos confundimos? Porque no tenemos claro este concepto de aferencia y de eferencia. Bueno, muy bien. El sistema nervioso en el colegio nos enseñaron también que el sistema nervioso se dividía en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si yo hablo de sistema nervioso central y periférico, ¿cuántos sistemas nerviosos digo entonces yo que tenemos? Si yo digo que el sistema nervioso central el sistema nervioso se divide en dos, el central y el periférico, ¿cuántos sistemas nerviosos hay ahí? Pues dos. La pregunta es, ¿nosotros tenemos dos sistemas nerviosos? No, tenemos uno
uno solo. Entonces la nómina le cambió el nombre, ya no se usa sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que de repente, no sé si ustedes manejaron estas siglas. ¿La manejaron? Sistema nervioso central y periférico, mejor que no la hayan manejado. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar. Lo que anteriormente decíamos que era sistema nervioso central, lo vamos a llamar neuroeje. Y lo que anteriormente era sistema nervioso periférico, lo vamos a llamar periferia. ¿Sí? Neuroeje y periferia, ¿correcto? Entonces comencemos a hablar del neuroeje. Como el nombre me lo indica, el neuroeje son todos esos órganos del sistema nervioso que están formando ¿qué? ¿El qué? El eje del sistema nervioso. ¿Y cuáles son esas estructuras? Entonces el encéfalo, la médula espinal, los ventrículos cerebrales, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, los ventrículos cerebrales y las membranas o meninges. Ahorita desglosamos bien eso. Recuerden que estamos hablando generalidades, ¿correcto? Hablemos del primer componente del neuroeje, el encéfalo. El encéfalo está metido, es esa parte del neuroeje que está metido dentro del cerebro, dentro del cráneo, perdón. Y está constituido por tres órganos. ¿Cuáles son esos tres órganos? El cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Encéfalo, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. A su vez, el tallo cerebral está formado por tres elementos, que son, de arriba hacia abajo, son mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Cualquiera de los dos nombres los pueden usar. Uno por lo general se acostumbra más a usar protuberancia en vez de puente, ¿sí? Protuberancia. Y uno se acostumbra a usar más bulbo raquídeo que médula oblonga, ¿sí? Pero si usan el término médula oblonga o si usan el término de puente, está muy bien. Perdón, discúlpenme. No lo había puesto en silencio. Ya. ¿Listos? Bueno. Entonces ya vimos el primer componente del neuroeje, el encéfalo con sus subdivisiones. Ay, pues madre. Acá estoy viendo el encéfalo de abajo hacia arriba. Cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y ese tallo cerebral, tres componentes. Mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Aquí tenemos acá tenemos el encéfalo y esta es la médula espinal. Cuando el bulbo raquídeo atraviesa el agujero occipital, entra enseguida a la columna vertebral. Ustedes se acuerdan que en la columna vertebral las vértebras tenían un agujero que se llamaba agujero vertebral, ¿sí? O agujero raquídeo. Por ese agujero pasa la médula espinal, ¿correcto? Médula espinal. Bueno, no, después hablamos de la médula. Luego tenemos unas estructuras que se llaman los ventrículos cerebrales. Nosotros tenemos tres ventrículos. Primero, los ventrículos laterales, que los vamos a encontrar en el cerebro. Ahorita les muestro imágenes. Ventrículos laterales. Debajo de los ventrículos laterales tenemos el tercer ventrículo y debajo tenemos el cuarto ventrículo. Entonces, este es el corte axial. Entonces, esos son los ventrículos laterales. Esos son más grandes, sino que el corte está muy adelante, entonces solamente se ve el cuerno anterior, ¿sí? Pero esto vendría así. Viene así más o menos los ventrículos laterales, ¿sí? Luego tenemos el tercer ventrículo. Aquí, esos son los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales. Debajo del ventrículo lateral voy a encontrar una bola de un núcleo. Ese núcleo se va a llamar tálamo. Y debajo del tálamo está el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Y el cuarto ventrículo es este, como en forma de triángulo, que está entre el cerebelo y la protuberancia.
está el cuarto ventrículo. Dentro de esos ventrículos hay un acúmulo de células, parece como racimos de uva, que se llaman células ependimarias. Las células solitas se llaman células ependimarias, ¿sí? Cuando se reúnen las células me forman un plejo que se llama el plejo coroideo. Plejo coroideo, ¿sí? Y esos plejos coroideos los encuentro en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. ¿Cuál es la función de esos plejos coroideos? Filtrar el plasma para formar un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. La función de ese líquido cefalorraquídeo está tanto por dentro como por fuera de todos los órganos del neuroeje, o sea, de todo el encéfalo y de toda la médula está ese líquido cefalorraquídeo. La función de ese líquido es, uno, proteger. ¿Proteger a quién? Pues a los órganos del neuroeje, ¿sí? Y dos, amortiguar. ¿Amortiguar qué? De golpes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá arriba en la cabeza, ¿sí? Todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Para evitar que, amortiguar que, evitar que el cerebro se pegue con los huesos del cráneo, ¿sí? Porque ese golpeteo podría generar destrucción de neuronas. O sea que cada vez que nosotros moviéramos la cabeza un poquito, inmediatamente el cerebro pum, se golpearía con huesos del cráneo, atrofia neuronal. Nosotros a los pocos meses de haber nacido tendríamos lesiones neurológicas. Entonces, esa es la función también del líquido cefalorraquídeo, amortiguar. ¿Correcto? Señora. Ependimarias. Las células ependimarias, cuando se reúnen los plejos coroideos. ¿Sí? Acuérdense que se escribe plexo, pero se pronuncia plejo. Entonces no es Mexicali, sino Mexicali. No es México, sino México. ¿Listos? Bueno. ¿Y qué siguen ahora? Bueno. ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Nosotros tenemos, mire acá, este es el ventrículo lateral, o los ventrículos laterales porque son dos, ¿no? A cada lado. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. ¿Sí ven estas cositas rojas? Sí. Esos son los plejos coroideos. ¿Sí? Los ventrículos cerebrales están interconectados entre ellos. ¿Sí? O sea, el ventrículo lateral se interconecta con el tercer ventrículo y el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo con el resto. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues porque acuérdense que ¿por dónde está el líquido cefalorraquídeo? Por todo el neuroeje. Entonces tiene que haber conexión entre ellos. Para que el líquido cefalorraquídeo que está formando el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, se una al líquido cefalorraquídeo que se está formando en el tercer ventrículo y ese se una con el líquido cefalorraquídeo que se está formando en el cuarto ventrículo y ese líquido, ahí sí salga a rodear todo el neuroeje y fuera de eso a cubrir o a irrigar, por así decirlo, los órganos internos, ¿cierto? Entre ellos hay una comunicación que es a través de una serie de conductos. Entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo está el agujero interventricular. Anteriormente, les doy el nombre antiguo, se llamaba agujero de Monro. Ya no se usa eso, sino interventricular. Se los digo Monro por si de pronto leen, que sepan que el Monro es el mismo interventricular. ¿Sí? Entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo hay otro conducto que ahora se llama acueducto cerebral. Anteriormente se llamaba acueducto de Silvio, ¿verdad? Y en el cuarto ventrículo hay tres agujeros, dos laterales y uno central. El central es este.
que es el que me lleva el líquido cefalorraquídeo al interior de la médula espinal. ¿Sí? Ese agujero se llama Magendie. Ya no se llama Magendie, sino agujero central. Agujero central, anteriormente se llamaba Magendie, se escribe Magendie. ¿Sí? Magendie. Y a los lados hay dos que son los laterales, los agujeros laterales, que anteriormente se llamaban Luschka. Luschka. Magendie, Luschka. A través de los agujeros laterales es que sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para rodear todos los órganos del neuroeje a través de los agujeros laterales. ¿Sí? ¿Listo? Preguntas hasta el momento, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. De pronto ustedes han escuchado una enfermedad que se llama hidrocefalia. Sí. ¿Qué pasa en ese paciente? Pues que puede suceder tres cosas. Yo sé que esto es de patología, pero simplemente se los comento. Puede suceder tres cosas. La primera, que los plejos coroideos sufrieron hiperplasia. Hiperplasia es un aumento en el número de células. ¿Sí? Entonces, que esos plejos coroideos en cualquier parte, acá o acá, se aumentó el número de células. Voy a decir simplemente para que me entiendan la parte de hiperplasia. Este plejo coroideo acá en el ventrículo lateral estaba formado por 100 células. ¿Sí? Por algún motivo, a ese paciente ya no tiene ahí 100 células. Pongámosle 200. Entonces, inmediatamente eso, ¿en qué se traduce? Que va a haber un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo. Y esa es una de las posibles causas de hidrocefalia. ¿Sí? Un aumento, ¿sí?, en la producción de líquido cefalorraquídeo. Primero. La segunda, que haya en esta ruta, en este camino por donde circula el líquido cefalorraquídeo, haya algún proceso obstructivo. ¿Cuál puede ser ese proceso obstructivo? Que el paciente tenga un tumor en la médula, o que tenga un tumor en el cerebro, que tenga un tumor en el cerebelo, que tenga un tumor en el tallo. Y lo entendemos. ¿Sí? Imagínense un paciente con un tumor acá. ¿Podrá circular libremente el líquido cefalorraquídeo del tercero al cuarto ventrículo? No, porque hay algo que está tapando. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza, ¿qué?, a acumular el líquido cefalorraquídeo acá. De aquí hacia atrás comienza a acumularse el líquido cefalorraquídeo. ¿Y eso en qué se traduce? ¿En una qué? Hidrocefalia. La segunda causa de hidrocefalia. Tercera causa de hidrocefalia. La producción de líquido cefalorraquídeo está normal, ¿sí? No hay ningún proceso obstructivo. Ese líquido cefalorraquídeo, hago un paréntesis, ese líquido cefalorraquídeo se está, dos cosas, produciendo 24/7. Constantemente se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. En este momento a todos nosotros se nos está produciendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque también constantemente se está reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ese líquido cefalorraquídeo, cuando él va circulando, tanto por dentro como por fuera de los órganos del neuroeje, también va recogiendo impurezas. Se me olvidaba decirles otra función. No solamente es protección, no solamente es amortiguar, sino también, por ejemplo, la linfa de la médula espinal drena el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde creen ustedes que va a drenar la linfa del cerebro? Al líquido cefalorraquídeo. Del cerebelo al líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es la función de la linfa? Es transportar ¿qué? Desechos, impurezas, toxinas. Entonces, también en la medida que ese líquido cefalorraquídeo va recorriendo todo el neuroeje, va recogiendo ¿qué? Impurezas. Y tiene que botarlas en algún lado, tiene que sacarlas a algún lado. ¿Cuál es la circulación de nuestro cuerpo que se encarga de sacar todas las impurezas de nuestro cuerpo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la circulación que se encarga de sacar las impurezas, desechos?
¿Cuál drenaje? El drenaje venoso. ¿Se acuerda que también por allá les expliqué yo algún día de la linfa? Que la linfa terminaba uniéndose al tronco yugulosubclavio, ¿para qué? Para botar todas las impurezas que recogió la linfa en todo su trayecto. ¿Sí? Entonces, acá, ¿a dónde botará el líquido cefalorraquídeo esas impurezas? ¿A dónde creen ustedes que las bota? ¿Cómo? Al drenaje venoso. Entonces tiene que haber una comunicación entre la linfa y la circulación venosa. ¿Y en dónde se hace? Resulta que nosotros tenemos unas meninges, ahorita la vamos a ver, que se llama la aracnoides. Y la aracnoides tiene unas granulaciones que se llaman granulaciones aracnoideas, que son estas que ustedes ven acá. Ahí es donde llega el líquido cefalorraquídeo y las granulaciones aracnoideas filtran. Mejor dicho, allá es cuando a donde el líquido cefalorraquídeo termina, en las granulaciones aracnoideas. Y esas granulaciones aracnoideas se comunican con unos senos, unos repliegues que me hace esta meninge, que se llama la dura madre. Unos senos. Ahí comienza la circulación venosa a nivel cerebral, en los senos, en los repliegues de la dura madre. Entonces, esta linfa, mírenla acá, este líquido cefalorraquídeo que lo recogió, las granulaciones aracnoideas, ¿a dónde las botó? A los senos de la dura madre. Y ahí comienza el drenaje venoso. Y entonces esas venas, que después las vamos a ver, esas venas que recogieron las impurezas del neuroeje, se van uniendo y me van a formar unas venas grandes que más adelante vamos a ver. ¿Sí? Pero ya nosotros podemos decir una vena, el nombre de una vena grande, que recogía todas las impurezas del neuroeje. ¿Cuál era ese? Uy, la vimos a principio de semestre. Sí, yo sé que le dan dilita a toda la información. ¿Quién? ¿Yugular? ¿Cuál? Siga, Juliana. ¿Cuántas yugulares tenemos nosotros? ¿Interna? ¿Cuál? ¿Interna? La yugular interna. Acuérdense que la yugular externa me recogía todo el drenaje venoso ¿de quién? De la cara. ¿Y la yugular interna? ¿Se acuerdan por allá en el dibujo de cara que yo les mostraba que la arteria yugular entraba por un agujero del cráneo que se llamaba el agujero carpídeo y la vena yugular sale del cráneo por otro agujero que se llama el agujero yugular? Y ahí sale y purrundum para acá. Y acá viene el cuello, la yugular externa termina ¿en dónde? En la yugular interna. Y se acuerdan que la yugular interna se unía con la subclavia y me formaban el tronco yugulo subclavio. Y los dos troncos yugulosubclavios se unen y me forman ¿qué? ¿Qué vena? ¿Cuál cava? La cava superior. La cava superior. ¿Y la cava superior termina en dónde? En la aurícula derecha. ¿En el ventrículo derecho? Aurícula. Aurícula derecha. ¿Listos? Entonces, ¿entendieron esto que les acabo de explicar? Lo del líquido cefalorraquídeo, la circulación. ¿Alguna pregunta sobre la circulación? Bueno, listo. Muy bien. Muy bien. Y les decía que también un cuarto elemento del neuroeje eran estas membranas que se llaman meninges. Ellas tienen la función también de proteger. ¿A quién? A los órganos del neuroeje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los órganos del neuroeje están cubiertos por meninges. Nosotros tenemos, en términos generales, dos tipos de meninges. Unas meninges que se van a llamar paquimeninges y otras que se van a llamar leptomeninges. El término paqui, ¿alguien sabe qué significa el término paqui?
¿Ustedes han visto un paquidermo? Sí, sí lo han visto, aunque sea por televisión. Lo hemos visto. Un ejemplo de un paquidermo. De hecho, yo creo, no es tan seguro, no es tan común, ¿no? Pero yo sé que de pronto hasta les han regalado un paquidermo. Y si no, ahorita sale usted y compra un paquidermo. Un paquidermo, dígame el nombre de algún animal. Elefante. Hipopótamo, no. Elefante. Elefante. No son paquidermos porque no tienen trompa. Tienen un cuerno. Sí, corazón, también ahí en Google dice que la Tierra es plana. ¿Cuál es la característica? ¿Qué significa? Bueno, ya sabe, bueno, ya tenemos un animalito, el elefante. ¿Sí? ¿Dermo qué significa? Dermo. Voy a ir al dermatólogo. Piel. Piel. ¿Y cómo es la piel de un elefante? Gruesa. O sea que paqui, ¿qué significa? Grueso. Duro, grueso. Entonces, paquimeninge, ¿qué significa? Meninge gruesa. Meninge dura, meninge ¿qué? Gruesa. Gruesa. Y tenemos la meninge más externa, la más superficial, se llama dura madre, que es la que estamos viendo en la imagen. Esa es la dura madre. Y luego vienen las otras dos meninges, que son las leptomeninges. Lepto es todo lo contrario a paqui. Lepto es todo lo contrario a paqui. ¿Qué es lo contrario de grueso? Entonces, leptomeninge, ¿qué significa? Meninge. ¿Meninge es qué? Delgadas. Delgadas. Entonces, debajo de la dura madre sigue otra meninge que se llama aracnoides. La aracnoides es la que, por ejemplo, vemos un cerebro y vemos una telita muy delgadita cubriendo todo el cerebro. Esa es la aracnoides. Y luego, como vemos, aquí se alcanza a ver más o menos. Aquí se ve que el cerebro y el cerebelo tienen una serie de ¿qué? Como hendiduras. Entonces la aracnoides se mete por esas hendiduras y entonces ya deja de llamarse aracnoides y se va a llamar pía madre. Pía madre. Entonces la aracnoides es la que está en contacto con los órganos del neuroeje y la pía madre es la que se mete por entre los surcos, por entre las fisuras que tiene el órgano del neuroeje, cerebro, cerebelo.